Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. Clínica Abreu. Más tecnología, más innovación, más medicina. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Reporte Médico. Gracias por seguirnos. Recuerden activar la campanita y también seguirnos a través de nuestras redes sociales, Reporte Médico RD en Instagram. Hoy nos acompaña una doctora muy especial para nosotros. Ella es la doctora Noemí Tavares, parte de nuestra comunidad médica, y ella es especialista en nutrición. Y para eso vamos a hablar un tema bastante importante para la gente de República Dominicana y del mundo, como lo es la obesidad. Doctora, bienvenida. Gracias por la invitación. ¿Qué tan perjudicial es para la persona obesa sufrir de sobrepeso? Es muy importante entender que la obesidad es una enfermedad. Es un factor muy determinante para algunas enfermedades como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, y es un factor de riesgo. Entonces, ahora mismo es preocupante ver tantas personas obesas, incluso niños. Hay muchos niños, por ejemplo, vas a un colegio y de 10 niños, probablemente tú veas 3 en sobrepeso, 1 o 2 obesos. Okay. Entonces, es un tema que hay que darle mucha importancia y mucho carácter, porque de eso va a depender tu calidad de vida, claro, y tu salud en sí. Es un estado de inflamación crónica. Okay. Y yo creo que no se trata tanto ni de fobia ni de algo estético. Y educar para corregirla no es pretender lograr un cuerpo de revista. Exacto. Yo creo que lo más importante es lograr tener unos buenos marcadores, por ejemplo, perfil lipídico, ácido úrico, ferritina, son cosas muchísimo más importantes que la parte estética. Entonces, en eso nos equivocamos muchas veces, porque cuando el paciente busca ayuda por la parte estética. Y yo creo que cuando un paciente va a consulta, que estamos hablando y se le pregunta, ¿qué te motivó a venir? Cuando el paciente te dice, tengo una fiesta, porque es Semana Santa, me quiero poner un traje de baño, es un paciente que ciertamente tú no puedes dejarlo salir de consulta sin que entienda que el motivo no debe ser ese, sino que el motivo debe ser porque está enfermo. Quien está obeso está enfermo. Exacto. Y te dicen, bueno, mis analíticas están perfectas. Puede que tenga las analíticas perfectas, pero yo siempre digo que la persona en sobrepeso o obesa es una bombita de tiempo en pausa. Exacto. O sea, no va a faltar mucho tiempo o poco para que detone muchas otras cosas. Entonces no es un asunto de estética, sino de salud. De acuerdo al índice de masa corporal, ¿en qué momento pero hay... más que yo llevarme de un índice de masa corporal, yo siempre le digo a los pacientes, ¿cómo te sientes? Exacto. ¿Qué has logrado? Porque es otra cosa, el paciente se desmotiva mucho cuando no ve que el peso se mueve. El peso es solamente un número. Hay muchísimos otros factores que debemos de tomar en cuenta que el simple peso. Entonces, por eso justamente es tan importante entender que es una enfermedad y que tratamos de mejorar parámetros a que se mueva la balanza o a que cómo me veo. Entonces, el paciente cuando ve que la balanza no se mueve mucho, se desmotiva. Pero entonces ahí tú dices, ahí tú le preguntas, ¿cómo te estás sintiendo? Entonces, bueno, ya puedo subir y bajar escalera y no me sofoco. Ya puedo salir a jugar con mis hijos y no me sofoco. Ya puedo bajarme a atarle los cordones a mis hijos que antes no podía. Entonces yo siempre digo, eso es muchísimo más importante que el peso se mueva. Entonces yo siempre digo, cuando cambiamos hábitos y comenzamos en cambiar los hábitos, y ya la parte estética viene, el cuerpo es noble. Claro. Y ya con el tiempo eso se suma. Entonces es muchísimo más importante la parte que tiene que ver con cómo me siento, qué patrones de salud he mejorado, a que simplemente cómo me veo. Incluso hay personas que no están en sobrepeso y metabólicamente no están bien. Entonces, exacto, no, el peso no es un factor determinante de que yo esté en salud o no. Y creo que cuando una persona se motiva a iniciar un estilo de vida saludable, yo siempre digo que el primer cambio viene por el carrito del supermercado. Eso te quería preguntar, ¿por dónde se comienza? Yo creo que lo más importante
es el carrito de supermercado, es la compra, es qué yo estoy llevando a mi casa. Okay. Es la elección de los alimentos. Por eso hay mucha confusión en que no puedo llevar una dieta porque me sale muy caro. Comer saludable no es caro. Comer saludable es comer comida real. No es los productos light, no es los productos gluten free, no es la proteína. O sea, comer saludable es simplemente comer comida real. Carne, huevo, pescado, marisco, carbohidratos de buena densidad nutricional, víveres, frutas. Doctora, y vegetales. Ir al supermercado y estar viendo atrás los productos con su carga... Eso, leer las etiquetas. Leer las etiquetas. Pero volvemos a lo mismo. Yo siempre le digo, concéntrate en comprar comida real. Nunca lo de caja base natural. Okay. Entonces, en hacer tu lista para no salirte porque ya uno va al supermercado en automático y uno jala el jugo, jala la galletita que dicen light, que dicen sin azúcar, pero cuando tú vas atrás tiene muchísimo gramos de azúcar. Ese sin azúcar es simplemente sin azúcar añadida, pero no es que no tiene azúcar. Entonces, yo siempre digo, haga una lista y concéntrate en comprar lo que es, o sea, olvídate de los productos de caja. Y otra cosa también muy común es, no compro la galletita para mí, pero la compro para mi hijo. Okay. O la compro para los demás de la casa. Pero ¿por qué, si tú entiendes que no es saludable y que no es una buena opción, por qué para ellos sí y para ti no? O sea, es que todos tenemos que cambiar los hábitos. También yo no puedo, si yo soy adicto al dulce, a los procesados, yo no puedo llevar a mi casa algo que yo sé que me voy a mantener en una lucha interna constante de querérmelo comer y que va a llegar un momento que lo voy a hacer. Doctora, y esa gente que siempre ha luchado con su peso, que ha hecho todas las dietas, que ha querido bajar de peso y nunca ha podido. El que llega a su peso meta y vuelve a aumentar es porque simplemente no hubo un cambio de hábitos. Es porque simplemente en 30 días leyó un papel, pero no hubo un cambio de hábitos real. No hubo un despegue del azúcar, no hubo un despegue de los procesados, porque el que llega a su peso y vuelve a engordar es porque volvió a hacer todo lo que estaba haciendo. Todo lo que sabe que estaba haciendo mal. y no necesariamente tiene que ser una dieta. No necesariamente tiene que ser una dieta. No necesariamente tiene que ser un plan de alimentación. A mí no me gusta utilizar la palabra dieta. Me gusta más un plan de alimentación. Sí. Simplemente con yo comenzar a eliminar procesados, enlatados, galletas, jugo. El jugo yo siempre digo que eso es un falso saludable. Los jugos no son saludables para nada. Claro que un día yo me tomo un vaso de jugo, no pasa nada. Porque yo siempre digo, no es lo que como, es la frecuencia con que lo hago. Lo que me va a hacer daño. Un día que se haga no pasa nada. Pero, por ejemplo, cuando hacemos un jugo de fruta, estamos dándonos una carga de azúcar, porque aparte de la fructosa que ya tiene la fruta, nosotros agregamos y endulzamos con azúcar. Correcto. Entonces es una carga altísima. Y pasa que la fruta pierde lo más importante, que son los minerales, la fibra. Que esa fibra es lo que me va a ayudar, que ese azúcar natural de la fruta, que se llama fructosa, esa fibra hace que mi cuerpo asimile ese azúcar de una forma lenta y saludable. Entonces, ciertamente en el jugo se pierde todo. Entonces, el jugo es un falso saludable 100%. Total. Siempre va a ser mejor comer la fruta completa que hacer un jugo. Bueno, vamos a hacer la primera pausa acá en Reporte Médico y ya volvemos. Pensando en los nuevos desafíos de la medicina y en el mejor cuidado de nuestros pacientes, en Clínica Abreu dimos un revolucionario salto tecnológico al incorporar la mayor plataforma del país de equipos nuevos y de última generación para el diagnóstico, seguimiento evolutivo y tratamiento radiante para enfermedades oncológicas. Herramientas que permiten que nuestro excelente equipo profesional aplique las más novedosas y actualizadas soluciones que alcanzarán las nuevas victorias en la lucha contra el cáncer. Vence el cáncer. Clínica Abreu. Bueno, y ya estamos de vuelta acá en Reporte Médico. Recuerden que nos acompaña hoy la doctora Noemí Tavares, parte de nuestra comunidad médica, y estamos hablando de la obesidad, un tema muy común entre nosotros y en nuestro país sobre todo, donde existe un gran número de pacientes con esta patología. Doctora, estábamos hablando de los estilos de vida. ¿Qué podemos seguir haciendo para mejorar nuestra calidad de vida y
y sentirnos mejor a nivel del sobrepeso. Claro, aparte de lo que ya hablamos, del comenzar por el carrito, por lo que llevamos a la casa, es súper importante iniciar una actividad física, regular el patrón de sueño, el descanso. Es súper importante hacer el despegue de azúcar, de procesados. Incluso, yo siempre digo a los pacientes, cuando eliminamos el azúcar, ya con ese simple hecho de tratar de bajar todo lo que consumimos en cuanto a azúcar y procesado, dieta altísima en carbohidratos, mejora el cómo me siento, mejora el enfoque, mejora la memoria. Incluso, cuando son pacientes que dicen, me mantengo el día entero picando porque siempre tengo hambre. Baja el tema de la ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando yo consumo mucho azúcar, cuando yo consumo muchos carbohidratos, muchos procesados, yo estoy activando a nivel cerebral los centros de placer y recompensa. Y mi cuerpo siempre lo va a demandar. Todas las hormonas que tienen que ver con los centros de saciedad y hambre están como que si fueran en cortocircuito, están dislocadas. Entonces, por eso el paciente tiene todo el tiempo demanda comer. Cuando se retira el azúcar, se dan cuenta que baja el deseo de siempre estar comiendo y de siempre estar picando. También, por ejemplo, cambia muchísimo la piel porque... Claro, porque está demostrado en muchos estudios que cuando hay exposición a la diabetes, se produce mucho sebo a nivel de la piel. Y ese es un ambiente perfecto para que se proliferen todas las bacterias que tienen que ver con el acné. Por eso siempre las personas que están en sobrepeso casi siempre tienen problemas de piel. Mejora muchísimo la piel, los dolores en las articulaciones. Cuando se quita el azúcar, que se comienza al factor de inflamación a bajar, a ceder, se pierde muchísima agua, baja mucho la inflamación y el paciente incluso se motiva más porque lo ve en pérdida de peso en la balanza. Aunque yo siempre le digo, como estábamos hablando, que el peso no es un factor determinante. Puede incluso en un seguimiento ver que el peso se mantuvo, pero cuando vamos al examen vemos que, por ejemplo, aumentó masa muscular y bajó grasa, que es la forma saludable de bajar de peso. Entonces, simplemente con retirar el azúcar, el paciente va a ver muchísimos cambios. Y como te decía, tratar es imprescindible la actividad física. Claro, siempre soy muy de actividad de fuerza, de pesas, por los beneficios que tiene en cuanto a ganar masa muscular, pero yo siempre digo que para un paciente que no haga nada, el que por lo menos camine es algo. También está el tema del tiempo, porque es una realidad el día a día que vivimos y la demanda que cada quien tiene, pero simplemente subir y bajar escaleras, el parquearme un poquito más retirado para caminar, es simplemente intentar estar en movimiento. Doctora, el mítico jugo verde saludable. Háblanos un poco sobre esto. Bueno, ¿y en qué nos ayuda? Particularmente no soy muy de jugo verde, pero cada paciente se individualiza. ¿Para qué yo utilizo el jugo verde? El jugo verde es un marketing, el tema de que detox, de que baja de peso, eso es mentira. Primero, no puede sustituir ninguna comida. El jugo verde no baja de peso, el jugo verde no te va a desintoxicar o me va a limpiar, doctora. No, para nada. Yo utilizo el jugo verde simplemente en esos pacientes que no comen vegetales, que no les gustan los vegetales, que no les gusta la ensalada, y es como para poder sustituir y que por lo menos tenga un aporte de fibra. Eso es espectacular, pero hay que ver cómo lo hacen. Para que el jugo verde realmente funcione, se debe de procesar y no se puede colar. Porque si se cuela, tú te estás llevando toda la fibra. Entonces se debe de tomar así. Igual también cuando lo preparan para el día entero. Luego de ciertas horas ya pierde muchísimas propiedades. Entonces tampoco funciona. El jugo verde se prepara y se toma. Y el jugo verde simplemente viene a sustituir un plato de ensalada. O, como muchos también, hay muchos pacientes que la comen, que se comen la ensalada, y encima de eso suman un vaso de jugo verde. Está perfecto, porque eso sigue aportando fibra. Entonces, también va mucho a depender qué fruta utilizan, qué azúcar utilizan. Por ejemplo, yo siempre lo mando a hacer con limón. Pasa lo que hablábamos con el jugo. Cuando yo licúo la fruta, cuando yo licúo la manzana, cualquier fruta que yo licúe, la fructosa natural que viene en la fruta,
Cuando la licúo, eso se podemos decir que se duplica, se triplica, entonces la carga de fructosa es muchísimo más grande. Por eso el jugo verde nunca lo mando a hacer con manzana, sino siempre con limón, para que sea un poquito más saludable. Bueno, doctora, estamos terminando ya este episodio del día de hoy y es imposible, es importante hablar de la prevención de la obesidad. ¿Cómo podemos prevenirla? ¿Cómo podemos no seguir subiendo, no pararla, detenerla? Educando. O sea, es súper importante educar en las redes, educar a los pacientes y hacerle conciencia de que es una enfermedad, de que no es simplemente algo estético, sino que es una enfermedad. También sucede cuando quitamos el azúcar, cuando el paciente comienza a retirar el azúcar, a partir de los 10 días más o menos, la palatabilidad se regulariza. Okay. Cuando comen mucho azúcar, mucho procesado y muchos carbohidratos, están acostumbrados a alimentos de alta palatabilidad. Por eso esos pacientes te dicen, no como vegetales, no me gusta cierta comida, porque si no es un alimento que le aporte ese nivel de palatabilidad, no se sienten bien, no se sienten satisfechos. Exacto. Cuando se retire el azúcar, a partir de los 10 días, ya esa palatabilidad se regulariza y ya, por ejemplo, son pacientes que te dicen, yo no comía brócoli antes, pero ya me gusta y ya le encuentro sabor. Entonces, eso es un plus y ayuda muchísimo a que cuando, por ejemplo, el paciente retire el azúcar, comienza a poder hacer apego a su plan de alimentación. Bueno, doctora, estamos casi llegando al final del programa y quisiera hablar de las personas que tienen ya 10 días retirada el azúcar. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo es ese proceso? Buenísimo, como te explicaba, aporta muchísimos beneficios y el que más ayuda al paciente o el que más me gusta a mí es el que me dice lo está haciendo bien. Es que, por ejemplo, son pacientes que pasan de no comer muchísimos alimentos que... El tema con el azúcar es que aporta mucha palatabilidad y los carbohidratos y los procesados. Entonces, cuando ese paciente no consume un alimento que le aporte esa palatabilidad, simplemente no le interesa, no le gusta. Entonces, cuando retiran el azúcar y cuando retiran los procesados y las comidas altas, muy altas en carbohidratos, entonces ellos, la palatabilidad a partir de los días se adapta, vuelve a la normalidad. Entonces, son pacientes que ya comienzan a encontrar sabor en cosas que antes no le gustaban. Por eso son pacientes que te dicen, antes yo no comía ensalada verde, ya me gusta, ya me la como. Eso ya es un punto de que yo sé que hizo bien el tema del retiro del azúcar. Entonces, eso lo ayuda a hacer más apego al plan. Pero parte de las herramientas y de todo lo que nosotros le explicamos y hacemos y tratamos de hacer conciencia. Yo siempre le digo que al final nosotros somos una simple guía. El trabajo lo hace el paciente. Claro. Entonces, al final está en las manos del paciente su progreso, o sea, el poder salir de donde está. Claro. Es muy importante que el paciente entienda que la obesidad es una enfermedad para que le dé el carácter y se comprometa con lo que ya decidió hacer. Exacto. Para salir de donde estaba, tiene que haber un compromiso con ellos mismos. Yo simplemente soy una guía, yo trazo pautas, pero el trabajo al final lo tiene el paciente. Correcto. Por eso es tan importante concientizar. Doctora, ¿dónde podemos acceder a tu consulta? Sabemos que acabas de montar algo nuevo. Estamos en el NACO, en Restore, y me pueden buscar en las redes como doctora.Noemí Tavares. Ajá, también pueden entrar en nuestra guía médica de reporte médico, allí en la parte donde están los nutricionistas, nutriólogos clínicos, ahí pueden encontrar también la ficha médica de la doctora y muy pronto también vamos a sacar artículos importantes de nutrición de la doctora Noemí Tavares. Doctora, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Reporte médico es suyo. Gracias. Unas últimas palabras. Su número telefónico. El número de consulta es 960-6256. Bueno, y gracias a todos ustedes por haber sintonizado Reporte Médico. Una dosis de información saludable. Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. Clínica Abreu. Más tecnología, más innovación, más medicina.